Saludos, amigas y amigos. Este es el primer episodio y la presentación de su podcast de salud integral, Bienestar Total. Mi nombre es Eduardo Bolaños. Bienvenidos. Quisiera empezar este episodio más que con una presentación formal, con una pregunta. ¿Quién de ustedes, estimados oyentes, no se ha sentido últimamente mal, ya sea de forma física, ya sea emocional o espiritual? Es decir, nos sentimos angustiados, nos sentimos perdidos, nos sentimos sin un rumbo en la vida, o bien nos sentimos enfermos y nos sentimos aturdidos por alguna situación especial que se está volviendo difícil de manejar en nuestra vida. Bueno, pues soy el periodista Eduardo Bolaños. Desde Costa Rica les doy un gran saludo y es precisamente con estos temas que queremos hacer este podcast. Esto es Bienestar Total, el podcast donde vamos a conversar de temas de salud desde una perspectiva de integralidad. Hay muchos podcasts en este momento y hay muchos programas que hablan de la salud emocional desde la perspectiva de los psicólogos y son muy buenos. He escuchado y sigo varios por profesionales de la psicología y de la psiquiatría, y me parece que son programas realmente muy valiosos y que aportan verdaderas herramientas para poder mejorar nuestra calidad de vida. Pero también he escuchado muchos que hay y que hablan acerca de cómo cuidar nuestra salud física. También hay muchos podcasts que hablan acerca de cómo cuidar o bueno, de aspectos espirituales que al final de cuentas nos llevan a tener a nosotros toda una mentalidad, ¿verdad? De trascendencia. En mi caso, y este podcast directamente lo digo, yo soy católico y lo que hable en ese tema, pues tendrá el tinte del cristianismo, ¿verdad? Como una base. Sin embargo, creo que hay cosas muy importantes de tomar en consideración y herramientas que nos permiten ir mejorando de una forma muy completa nuestra forma de vivir en este mundo y en esta sociedad tan apresurada. La diferencia de este programa con el resto de los programas que hay es que yo no soy un experto. Bueno, yo creo que ahora todos somos expertos de alguna forma porque todos estamos inmersos en situaciones estresantes, complicadas, enfermedades, vacíos emocionales, y cuando los superamos adquirimos ese conocimiento para poder compartirlo con las demás personas. Y creo que eso está muy bien. Sinceramente creo que eso está muy bien. Y es por eso que mi idea como comunicador, como periodista, es poder brindar la oportunidad de dar a conocer esas herramientas, un poquito las noticias que hay también en el mundo con respecto a los temas de salud mental, salud física, algunas novedades que se vayan presentando en el camino, pero también me interesa contar con la participación de otras personas que son expertas en ese campo, con entrevistas del tamaño que sean, porque esa es una de las ventajas de estas plataformas. En ocasiones tendremos temas grandes y complejos de desarrollar, sin duda alguna. En otras ocasiones tendremos algunos temas que podemos desarrollar de una manera más corta. Una de las cosas que he aprendido a lo largo de mis años
que no son ni muchos ni pocos, estoy como a medio camino, pienso yo, es que le damos prioridades equivocadas a las cosas y tenemos pensamientos complejos de las situaciones. Entonces, a veces algo que en realidad no es tan importante, le damos una prioridad máxima, nos estresamos, nos confundimos, nos llenamos de tensión y finalmente caemos en una angustia o alguna situación de ese tipo cuando en realidad no lo merece. Mientras que lo verdaderamente importante consideramos que está en un segundo plano y no le damos la atención necesaria. Creo que eso también se debe en parte a que el mundo nos está bombardeando, y aquí va mi punto de vista como comunicador, el mundo nos está bombardeando permanentemente de noticias bastante difíciles de digerir, bastante complicadas y que nos llenan de precisamente de esa angustia de las que les estoy hablando. Soy periodista y entiendo que uno tiene que estar informado de las situaciones que suceden en el país y en el mundo, porque ciertamente nos afectan. Por ejemplo, el tiempo de la pandemia de COVID-19. Sea como sea, fue un tiempo que provocó muchos cambios, mucha angustia y mucha preocupación. También ahora nos enfrentamos desde hace más de un año con una guerra entre Rusia y Ucrania y nos enfrentamos con hace más de un mes una guerra entre Israel y Palestina, ambas de proporciones absoluta y completamente catastróficas, cuyo movimiento ha afectado a todo el mundo, a la totalidad del planeta. Y eso se refleja en las noticias de cada momento, de cada día. Y nos afecta, y nos afecta. ¿Por qué? Porque las noticias están elaboradas de una forma en la que el suceso se vuelve primordial, el problema se magnifica, porque hay que darle importancia, ¿verdad? Eso no está bien. Yo soy de la idea de que las noticias, si bien tienen que informar, tampoco tienen que ser alarmistas. Y sin embargo, el ser humano siento yo que tiene una tendencia al alarmismo, a buscar cuál fue el problema, a buscar si está peor la guerra hoy, porque si ya terminó pierde interés. Eso es triste. Pero esa actividad, esa actitud hacia las noticias y esa actitud que nos impulsan las noticias hace que nuestros pensamientos se vuelvan hacia la preocupación. Pasa mucho también con la situación de la violencia, los robos y las crisis económicas en los diferentes países. En este caso les estoy hablando desde Costa Rica y desde Costa Rica en este momento estamos viviendo una verdadera oleada de violencia, de asesinatos, de enfrentamientos entre las bandas de narcotraficantes. Y eso se ve reflejado en los asesinatos y en las noticias. Y es muy preocupante, porque se ven noticias alarmantes de balaceras que se dan en plena calle, en la plena luz del día, con gente que no tiene nada que ver con la situación de los que están cometiendo los delitos. Y se producen muchas muertes. Claro, ¿a cuál persona no le molestaría o no le crea una situación angustiante el estar constantemente bombardeado por esa información? Bueno, pero a partir de ahora ya ustedes tienen conciencia de que esa situación es así. No vamos a tapar el sol con un dedo y decir que todo está muy bien.
Evidentemente esa no es la idea, ni tampoco ignorarlo. Es darle el espacio que requieren. Y esas noticias alarmantes no deben ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe ser buscarle siempre el sentido de la vida, ser felices, trabajar con honestidad, desapegarse de lo material, buscar a Dios en nuestra vida, hacerle bien a las personas y muchas cosas que vamos a ir trabajando, y la salud física es muy importante también. Entonces, si le damos prioridad a lo que verdaderamente es importante, las noticias que sean negativas las vamos a ver simplemente como un contexto para poder tener la información adecuada para tomar decisiones. Aunque este primer episodio es apenas una presentación del programa, espero que las herramientas que conversamos hoy, básicamente priorizar lo que es verdaderamente importante en nuestra vida y no dar tanta importancia a las noticias negativas, les sean de mucho provecho para su vida y para mejorar la calidad de la vida de su familia y de nuestra sociedad. Nos vemos pronto. Recuerden que esta es una iniciativa de la revista Sobrevuelo, que pueden encontrar en la dirección www.revistasobrevuelo.com. Mi nombre es Eduardo Bolaños. Hasta pronto, hasta el próximo episodio.